Hola a todos los que nos están viendo. Es una gran bendición estar con ustedes. Yo soy la profeta Cintia Salgado. Saludos a toda la teleaudiencia que nos ve a nivel nacional en los 18 departamentos de Honduras, así como internacionalmente en Estados Unidos, Canadá y todos aquellos que nos contactan de cualquier lugar o parte del mundo a través de nuestro sitio web www.maya-mediotv.com. Este es su programa Destino Profético. Vamos a estar con ustedes todos los domingos a las 9:30 de la mañana para bendecir sus vidas. Usted se puede preguntar, ¿por qué destino profético? ¿Qué es destino profético? La intención de hablar del destino profético es porque todos tenemos un propósito, un llamado, una razón en Dios. Tú no fuiste creado por casualidad, tú no viniste a la tierra por invento o por error. Tú viniste a la tierra con un propósito dado por Dios. Así que en Destino Profético vamos a estar hablando de cuáles son esos propósitos por los cuales Dios te trajo aquí a la tierra. Hay propósitos generales por los cuales Dios creó a la raza humana, pero también hay propósitos específicos de los cuales por qué Dios te creó a ti. En este mundo tan convulsionado en el que vivimos, nos encontramos a veces con personas que viven en amargura, que viven en tristeza, que viven en depresiones, que pasan durante el día deseando que ya sea de noche y durante la noche no pueden dormir deseando que sea de día, y así se les pasa su vida de un día a otro. Pero nosotros sabemos que hay un Dios poderoso que nos hizo a cada uno de nosotros con una razón, con un propósito que no es intransferible, que es único y que es dedicado y exclusivo para cada persona que nos ve en esta mañana. Este programa es para ti. Ahí donde tú estás, no cambies el canal porque Dios quiere hablarte en esta mañana. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida y Dios quiere llenar ese vacío que está en tu corazón. En esta mañana yo puedo decirte que esta palabra que nacerá del corazón de Dios es para ti. Aquella persona que ha tenido dudas, que ha tenido, inclusive hay algunos, el Señor me ha mostrado que han habido algunos que han deseado morir o que están pensando en suicidarse. Si ese eres tú, tú no cambies de canal, porque este programa, esta palabra fue hecha para ti. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida. Dios quiere llevarte a niveles que tú jamás soñaste. Dios quiere llevarte a lugares que tú jamás pensaste, porque tú tienes un propósito en esta tierra, tú tienes un lugar y eso es lo que vamos a ver. Como ya lo hemos dicho, Dios creó a la raza humana por muchas razones, pero hoy vamos a ver una. Y Dios te hizo a su imagen y semejanza. Ahí donde tú estás, di, Dios me hizo a su imagen y semejanza. La razón real por la que Dios creó a la raza humana fue porque quería tener una compañía. Quería tener a alguien semejante a Él. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso de 26 al 28. Que dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y así creó al hombre y a la mujer. ¿Qué quiere decir imagen? Imagen tiene que ver con la parte física. Cuando Dios nos hizo a su imagen, nos hizo a su forma física, a como Él es. Y cuando habla de semejanza, nos hizo en base a su carácter, a la manera que Dios es. Tú te puedes preguntar en esta mañana, pero Jesús nos enseñó que Dios es espíritu, entonces ¿cómo me puedo parecer yo a un Dios físicamente? Eso es muy cierto, dice que Jesús dijo, al Señor, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Pero también el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versos 1, del 1 al 4, nos dice que en el principio el verbo estaba y que el verbo estaba con Dios y que todas las cosas fueron creadas con Él y para Él. Así que Dios, Jesucristo, que estaba aquí en la tierra, que vino a hacerse hombre, vino en forma humana. Él nos vio, Él nos formó a su imagen. Así que ahí donde tú estás, tú puedes decirte, yo soy imagen de Jesús, yo soy imagen de lo que Él creó. Hombre y hembra, varón y hembra nos creó. Así que tú eres imagen. ¿Qué tiene que ver la semejanza? La semejanza tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con la forma de Dios. Tú puedes decir, pero ¿cómo sé yo cuál es ese carácter de Dios? ¿Cómo sé yo cómo me debo comportar? La palabra dice que el Espíritu da constancia del fruto que hay en cada uno de nosotros. También hay cosas que son de la carne, como es decir la mentira, como es decir los adulterios, como es decir los desórdenes sexuales, decir los odios, las envidias, los celos. Eso no es un carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es el gozo, es la paz, es la benignidad, es la paciencia. Eso es lo que nos lleva al carácter de Dios. Así que tú fuiste hecho a su imagen y tú fuiste hecho a su semejanza. Una imagen física, una semejanza en carácter.
Y cada día nosotros tenemos que perfeccionar ese carácter. De toda la creación que Dios hizo, no hay creación como la que Él hizo con el ser humano. Nosotros somos únicos. Si tú te fijas, las plantas Él las creó, y las plantas y los animales también tienen el poder de reproducción, pero no tienen un espíritu eterno como es el Espíritu Santo, como el que tú y yo tenemos. Por ejemplo, los ángeles fueron creados por Dios, pero ellos no pueden reproducirse. En ningún lado de la Biblia yo he podido encontrar que un ángel puede reproducirse. Este poder de ser iguales a Dios es tuyo y mío, y es una bendición. Ahí donde tú estás, tú repite para ti mismo: yo soy imagen y semejanza de Dios. Tú eres esa imagen, tú eres esa semejanza. Tú eres el que va a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Tú fuiste llamado para manifestarte a la imagen y semejanza de Dios, no a la imagen y semejanza del pecado, sino a la imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios sublime, a un Dios que es tu Padre, si tú quieres tomarlo como tu Padre, porque tú te puedes volver su hijo, te puedes volver su hija. Y todos los que somos hijos y hijas tenemos herencia, tenemos poder, tenemos unción, tenemos la autoridad del Padre para caminar en bendición. Honduras es un país que va a estar a punto de cambiar, está a punto de cambiar, está a punto de que esa generación de hijos se levanten y que con el propósito por el cual Dios los ha llamado hagan un cambio en esta nación, así como un cambio en las naciones del mundo. Di ahí donde tú estás una vez más: fui llamado con un propósito, fui llamado a ser imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. En esta mañana, ahí donde tú estás, yo quiero decirte que hay televidentes, el Señor me lo muestra en este momento, hay televidentes que han estado pasando procesos de depresión muy fuertes. Y el Señor te dice en esta mañana: no temas, he aquí yo estoy contigo y yo te levanto. Yo te levanto para que brilles en la dimensión en la cual yo diseñé desde antes de la fundación del mundo que tenías que brillar. Así te dice el Señor. También el Señor me muestra en esta mañana que han habido personas con problemas económicos muy fuertes y que en su momento han pensado en inclusive hacer actividades las cuales pueden dañar aún más tu familia, o ligarse a actividades que no te van a traer ningún beneficio en un futuro. Mas yo en esta mañana, en el nombre del Señor, te digo: el Señor tiene una respuesta para ti. Cree, porque al que cree todo le es posible. El Señor te ha llamado para que seas un triunfador, para que seas una triunfadora, para que te manifiestes en el poder sobrenatural de Dios. También el Señor me muestra que han habido personas que han estado padeciendo enfermedades muy fuertes, los cuales han pensado y han creído los dictámenes médicos que les han dicho que van a morir. El Señor te dice en esta mañana, a esa persona que nos está viendo, te dice en esta mañana: no es tu tiempo aún. He aquí yo te estoy levantando aún a niveles mayores, porque tú cumplirás el propósito, la razón por la cual yo te traje a esta tierra, te dice el Señor. El Señor muestra que hay muchos corazones que han estado abatidos en las últimas semanas, en los últimos meses. El Señor muestra que han habido personas sin dirección alguna, pero el Señor te dice en esta mañana: he aquí tú estás viendo esta palabra, escuchando esta palabra con un propósito, con una razón, porque aquí yo los estoy levantando de nivel, los estoy llevando a una dimensión diferente. Así te dice el Señor en esta mañana: el propósito. Escucha bien, tú tienes un propósito, tú tienes un propósito. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, y ese propósito se va a cumplir en ti. Ese propósito, la razón por la cual Dios te hizo para venir a este mundo. Nadie vino a este mundo por casualidad, nadie vino a este mundo por error, y tú no eres la excepción. Tú no eres esa excepción. Dios te trajo y Dios te está llevando a niveles mayores, a niveles que tú jamás soñaste. Y este es el tiempo en que cada uno de los que fuimos traídos a esta tierra conocerá su propósito, y vamos a manifestar ese propósito que Dios nos puso ahora. Ya no es para pensar en 3, 4, 5 años algo maravilloso va a pasar con mi vida. Ese algo maravilloso puede pasar en este momento, en este mismo lugar, en este mismo minuto. Vamos a estar hablando del propósito. En esta mañana también tenemos un invitado especial. Esta persona nos va a estar compartiendo cómo el Señor le reveló el propósito en su vida, cómo esa palabra va a venir a reforzar que tú no eres un error, que tú no eres una casualidad. Si en el pasado fuiste
defraudado, si en el pasado fuiste herido, si en el pasado fuiste dejado por personas, sigue adelante. Si hay alguien que no quiere estar contigo, bendícelo y déjalo ir. Pero esa persona no va a detener jamás tu propósito. Ni siquiera el pecado en el que estás metido. Ni siquiera ese pecado puede detener el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Tú tienes que hacer algo. Dice la palabra que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos ya vivían, ya eran y vivían a imagen y semejanza de Dios. Ellos ya eran como Dios, ellos ya tenían ese ADN de Dios. Y dice que el diablo vino a engañarlos y les dijo, no, si tú puedes comer de ese árbol, porque entonces serás como Dios, cuando realmente ellos ya eran como Dios, ellos ya eran imagen y semejanza de ese Dios. Así que cuando el diablo venga y te diga, no, si tú ya pecaste, si tú ya vives en situaciones difíciles de salir, tú ya no puedes salir de lo que se llama droga, tú ya no puedes salir de los problemas sexuales en los que vives, tú ya no puedes salir de la soledad, de la depresión en la que vives, no le creas, dile, no te creo. ¿Sabes por qué? Porque Adán y Eva le creyeron más al diablo que a Dios, y dice que su propósito se retrasó en ellos, que ellos perdieron esa comunión con Dios. Si tú te arrepientes en este momento y crees que Jesucristo vino a esta tierra, que derramó la sangre en esa cruz del Calvario por ti, ese propósito se renueva en tu vida, porque por eso Jesucristo vino a la tierra, porque cuando el primer Adán pecó y fue sacado del Edén y fue sacado de la presencia de Dios, el Padre vino y mandó a Jesús a la tierra para darnos una nueva oportunidad, para que nosotros pudiéramos alcanzar ese propósito, para que pudiéramos llegar a esos niveles a los cuales Dios nos ha llamado que debemos llegar. Y ¿sabes qué? No te limites a tus circunstancias, no te limites al lugar donde naciste, no te limites a la familia donde naciste, porque Dios te envió a esa familia, Dios te envió a ese lugar, Dios te ha puesto en los lugares donde tú estás. Así que no es una cuestión de si soy hijo o soy hija de Juan o de Pedro. Eso no tiene nada que ver. Es en base al propósito, a la razón por la cual Dios te trajo a esta tierra. Así que, querido televidente, ahí donde tú estás, repite esto conmigo. Yo vine con un propósito a la tierra. Dilo en voz alta. Yo vine con un propósito a la tierra. Y ese propósito se va a cumplir en mi vida. Ese propósito va a llegar a mi vida. Ese propósito va a alcanzar los niveles que Dios diseñó que deberían de alcanzar. Si tú haces esa decisión el día de hoy, no solamente va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tus generaciones, porque el Señor tiene planes grandes, porque el Señor tiene planes asombrosos para ti. Así que piensa, siempre piensa, fui hecho a imagen y semejanza de Dios, fui hecho a imagen y semejanza de mi Padre. Así que yo tengo su autoridad, yo tengo su poder, yo tengo su unción, yo tengo su autoridad para que podamos salir de la situación en la que estamos. Dice la palabra en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esa palabra es cierta, esa palabra no es mentira, esa palabra es real, esa palabra es genuina. Y así como el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 26 al 28 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y hagámoslo a nuestra semejanza. Mira aquí cómo la palabra se cumple. Él es nuestro pastor y Él nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza, para que señoreáramos sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que nunca se te olvide esto. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer propósito por el cual Dios nos creó aquí en la tierra. Nos creó para que fructificáramos, nos creó para que nos multiplicáramos, nos creó para que señoreáramos. Ese es nuestro propósito, imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios de sobrenaturalidad, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder. Si tu Padre hace esas cosas, si Él te creó a su imagen y semejanza, entonces tú también te puedes mover en la sobrenaturalidad de Dios, tú también te puedes mover en la creatividad de Dios, tú también te puedes mover en el poder de Dios, tú también puedes hacerlo. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza, y no me voy a cansar de decírtelo en esta mañana. Tú naciste con el propósito de representar la imagen de cómo Él es Dios, y la semejanza, el carácter de Dios. Así que toma esa decisión desde este momento, porque somos semejanza de Él, somos semejanza, vamos a representar ese carácter, vamos a seguir adelante.
Porque nuestra vida está sellada para que tengamos éxito. Nuestra vida está sellada para que culminemos con éxito el propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra. Así que no temas. No temas ahí donde tú estás. Tú puedes salir de esta situación. Si tú le das la oportunidad al Señor Jesús en esta mañana, tú puedes salir de esa situación. Estas situaciones pueden cambiar. Grande y poderoso es Él para manifestarse en tu vida y aún más allá de lo que tú has pensado, de lo que tú has creído. A todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo, ya sea de día, ya sea de noche, el momento que tú tienes, el lugar donde tú estás, hay un propósito para ti, hay un propósito poderoso para tu vida, ahí donde tú no ves. No es casualidad que tú nos estés sintonizando en este momento, no es casualidad. No es casualidad para aquellos países que nos ven y en este momento es la noche. No es casualidad que tú no hayas podido dormir y hayas encendido la televisión y nos estés viendo en este momento. No es casualidad para el que nos ve en el horario de Centroamérica, no es casualidad para los que nos ven en Estados Unidos y Canadá. Tú estás llamado para culminar ese propósito por el cual Dios te trajo a la tierra. Es una gran bendición para todos nosotros poder caminar en ese destino el cual Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Cuando Dios nos puso esta visión del programa de Destino Profético, yo le preguntaba al Señor, ¿y qué nombre le podemos poner al programa? Y Él puso en mi corazón el ponerle Destino Profético, porque todas las personas sin excepción, fuimos trazados con un destino desde antes de la fundación del mundo. Y proféticamente Él sopló vida sobre nosotros. De hecho, dice la palabra de Dios en el capítulo de Génesis, que nosotros fuimos formados del polvo. O sea que nosotros no solamente fuimos formados para vivir en la tierra, fuimos formados de la tierra, estamos ligados a la tierra. Así que desde el inicio de la creación del mundo, cuando Dios nos formó, porque la Biblia es lo que dice, tuvimos trazados ese destino, esa proféticamente para manifestarnos. La palabra dice que toda la creación gime para ver la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el momento para que nos levantemos y manifestemos la gloria del Dios Todopoderoso. Porque tú y yo no estamos aquí por casualidad, estamos con un propósito y eso lo vamos a cumplir y lo vamos a llevar a los niveles más altos. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, eso no va a cambiar, el diablo no te puede mentir, el diablo no te puede engañar. En esta mañana tú tienes que tener claro, fui creado a imagen y semejanza de Dios y el propósito personal por el cual Dios me creó va a ser cumplido en esta tierra. Así que ahí donde tú estás, medita en esto, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Luego de este corte comercial volvemos, que Dios te bendiga. Qué bueno que aún estás aquí con nosotros, viéndonos a través de tu programa Destino Profético, manifestando tu propósito en Dios ahora. No esperes 3, 4 años, cuando puede ser ahora que puedes manifestar el propósito por el cual Dios te creó. En esta mañana tenemos un invitado muy especial, se lo voy a presentar. Él es el pastor Miguel Benítez. Pastor, bienvenido. Él tiene alrededor de 26 años de ministerio pastoral, ha pastoreado en el interior del país, así como en las ciudades principales. Actualmente es el pastor general del Ministerio Cristiano Internacional Hineni. Pastor, bienvenido. Este es su programa, es una bendición tenerlo acá. Realmente Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo para que estuviera con nosotros en esta mañana. Sí nos gustaría que nos platicara a toda la teleaudiencia y a mí y nos cuente cómo fue que usted se movió en el propósito para el cual Dios lo llamó. Qué bien, muchas gracias, profeta Cintia. Para mí es un grato placer el poder estar juntamente con usted en este programa y sobre todo en el inicio de este programa, Destino Profético. Quiero felicitarle, quiero bendecirle, quiero animarle con la seguridad de que este programa, dirigiéndome a la teleaudiencia que nos mira dentro y fuera de nuestras fronteras, que este programa será un programa que trazará destino, que bendecirá su vida, que será de edificación para todas aquellas personas que a esta hora, todos los domingos, le estarán viendo. Así que para mí es un grato placer el poder estar con usted y sobre todo hablando sobre un tema tan importante como lo es el destino, lo que es el destino
destino profético, porque cuando hablamos acerca de lo que es el destino profético, estamos hablando acerca de propósito. Sabe que la mayoría de las personas no entienden lo que es el propósito, no entienden cuál es el propósito de su existencia, de su vida. Alguien por ahí decía de que la pobreza más grande que puede tener un ser humano no tiene que ver nada con dinero, no tiene que ver con carencia de bienes materiales, sino precisamente con carecer de un sueño en la vida, con carecer de un propósito en la vida, porque principalmente podríamos decir de que el propósito es esa razón de existencia, es ese motivo por el cual la persona que en este momento nos está viendo ha nacido. Yo quiero reiterar lo que la profeta decía en su introducción y en su enseñanza. Usted no es un accidente de la vida, usted no ha nacido ni está viviendo, ni está en el lugar donde está porque sus padres se equivocaron en el calendario. No, es que Dios ha permitido que usted nazca con un propósito. Y fíjese que cuando hablamos de propósito, profeta, podemos ver el ejemplo principal en Dios, ¿verdad? Usted, qué bonito lo que usted exponía, lo que usted enseñaba acerca de que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Pero fíjese que antes de llegar a esa parte que usted citaba en el Génesis, podemos darnos cuenta que Dios había ordenado la tierra, que Dios había creado la naturaleza, que Dios había creado los animales, que Dios antes de crear al hombre, que es la corona de la creación, ya le había creado, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? Que es la corona de su creación, un hábitat, un lugar donde él iba a morar, donde él iba a reinar, donde él iba a gobernar. Entonces, en Dios nosotros podemos ver el ejemplo que Él es el mayor planificador. Cada una de las cosas que Dios hace, las hace con un propósito, y sin lugar a dudas, su vida tiene un propósito y un destino profético para bendición de todas las personas que le estarán viendo a través de este programa, dentro y fuera del país. Sin lugar a dudas, usted que nos está viendo a través de la televisión, usted no nació por un accidente de la vida, sino que Dios en usted tiene un propósito, tiene un plan para su vida. Me gusta lo que dice el libro de Jeremías, donde dice que Él tiene planes para con cada uno de nosotros. Dice que son planes de paz, planes de bien, planes de prosperidad. Entonces, eso nos indica de que cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? Un propósito en Dios, y creo que la principal misión que toda persona debe de buscar es entender, encontrar cuál es el propósito de su existencia, porque una vez que encuentre cuál es el propósito de su existencia, la razón de su vivir, entonces créame que allí va a estar el éxito, la plenitud y la felicidad de su vida. Fíjese que, hermana profeta Cintia, podemos ver en el caso del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él era un hombre con propósito, ¿verdad? Él es el Dios hombre, Él fue 100% Dios y 100% hombre, pero al ser 100% hombre, Él era un hombre definido, él era un hombre que Él sabía por qué había venido a la tierra, para qué había venido, y me gusta lo que expresa en la palabra, porque dice de que el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, hay un momento en el cual dice: para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Él ahí está evidenciando que Él estaba bien claro con respecto a su propósito. Él estaba bien claro con respecto a el por qué Él había venido al mundo, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque usted ya no andará en la vida entonces probando de todo. Usted ya no andará en la vida tomando el primer barco que se le presente sin ningún puerto al cual llegar, ¿verdad? No, usted tomará el barco que le llevará a su destino profético. Usted emprenderá las cosas por las cuales que han sido creadas desde antes de la fundación del mundo, para realizar eso que Dios ha determinado para usted. Yo quiero decirle, profeta Cintia, que
usted desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios ya le conocía. Desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya le conocía. Y Dios ya la miraba aquí en este programa. Dios ya sabía que usted iba a estar a través de esta televisora, ¿verdad? Con este programa, enseñando a otras personas acerca de ese destino, siendo de bendición para otras personas, siendo de edificación para otras personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, lo mismo ha acontecido en mi vida, ¿verdad? En algún momento yo sentí la insatisfacción de lo que estaba realizando. No me sentía pleno, no me sentía realizado, por decirlo así, en cada una de las cosas que realizaba. Y fue hasta el momento en el cual yo, a través del servicio, ¿verdad?, dentro de lo que es la iglesia, yo encontré ese propósito de Dios para mi vida. Fue dentro del servicio para con los demás que yo fui no solamente identificando que cada uno de los dones y talentos que Dios me habían dado se acomodaban a ese propósito de vida. Y mire, algo bonito es cuando usted sirve a los demás, cuando usted desarrolla, ¿verdad?, esos dones y talentos que Dios le da en servicio de los demás, porque la misma gente viene y le confirma, ¿verdad?, a usted, y le dice: caramba, fíjese que lo que usted está haciendo es como anillo al dedo, es que va con usted lo que usted hace. Entonces eso le viene a reafirmar lo que usted siente en su corazón, que dice: mire, yo lo que estoy realizando, esto me trae satisfacción, me trae plenitud, yo siento que yo para esto he nacido. Entonces luego viene alguien y le dice: mire, es que fíjese que yo lo miro, que lo que usted está haciendo lo hace tan bien, lo hace con excelencia y lo hace con pasión, de tal manera que yo podría decirle que eso es lo correcto, eso es lo que tiene que hacer. Y no digamos, ¿verdad?, cuando levantan voces como usted, que es una profeta de Dios, ¿verdad? Y Dios les pone ahí en su espíritu irle a decir, ¿verdad?, a personas que lo que está haciendo, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, cuando usted recibe todo eso, ¿verdad?, viene a ser una confirmación, ¿verdad?, de que usted está cumpliendo su propósito, que ha encontrado el propósito de su vida y que eso es lo que debe de hacer. Y ese es un punto bien importante, pastor, porque realmente las personas podemos confirmar un propósito, pero realmente el propósito quien lo pone es Dios en el corazón de la persona, así tal como usted lo mencionaba, ¿verdad? Cuando Dios lo pone en el corazón y uno dice: wow, esto me agrada, esto me gusta, eso llena algún vacío. Y entonces por ahí, como decía el pastor, viene un profeta, un apóstol, un pastor y te confirma que ese propósito que tú sientes en tu corazón es el correcto, porque realmente el propósito es dado por Dios, el propósito jamás es dado por un hombre, el propósito viene del corazón de Dios. Y sí me gustaría, pastor, que tal vez si usted nos ayudara a ahondar un poco más, cuando usted sintió ese llamado de su propósito, ¿cómo fue? ¿Qué sintió? O sea, ¿qué percibió? Porque nosotros como humanos a veces, tal vez para las personas que nos ven en esta mañana, que no se congregan en ninguna iglesia, que tal vez usted dice: pero bueno, yo no sirvo en una iglesia, yo no hago una otra cosa, ¿cómo puedo saber yo que tal vez soy empresario o trabajo en los negocios o me muevo en las oficinas y no estoy en una iglesia en este momento? ¿Cómo puedo saber yo realmente cuál es ese propósito por el cual Dios me trajo? Bueno, es importante reiterar lo que usted acaba de mencionar, en el sentido de que el propósito que Dios tiene para uno, Dios lo pone en el corazón. Así que entonces el lugar donde nosotros debemos de ir a buscar dónde está el propósito de nuestra vida tiene que ser en Dios, porque Dios fue quien nos diseñó y quien nos creó. Y también Él puso en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, ese propósito. Así que entonces, ¿dónde buscar el propósito de vida para nosotros? En Dios. ¿Dónde lo ha puesto Dios? Lo ha puesto en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que resulta cuando usted se encuentra con ese propósito? ¿Cómo usted descubre que ese es el propósito? En primer lugar, usted se da cuenta que lo que usted está realizando
eso es para lo cual usted ha nacido, porque eso es lo que le brinda a usted plenitud, satisfacción, alegría, y no solamente eso, sino que también le provee todo lo que usted necesita para poder vivir, para poder tener para usted y para también proveer para los demás. Entonces, se lo explico de esta manera, ¿verdad? Hay personas que de repente sus padres le dijeron, le están diciendo, ¿verdad? Aquel joven que nos está viendo en este momento, tal vez sus padres le está diciendo, mira, lo que tienes que estudiar tú es medicina, porque esa es la carrera que da dinero, ¿verdad? Si querés ser millonario, si querés tener dinero, estudia medicina. Pero dice el joven, fíjese que mi papá me dice todo eso, escucho a mis amigos que me aconsejan lo mismo, pero yo en lo profundo de mi ser, allí en lo profundo de mi corazón, a mí lo que me gusta es la música. Entonces, imagínense, de medicina a música, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, cuando usted experimenta eso que le gusta, eso que usted mira, ¿verdad? De donde usted siente la satisfacción y la plenitud, y comienza entonces a ejecutar ese don, a ejecutar ese propósito, y luego entonces usted viene, ¿verdad? Y toma educación, va a una academia de música para desarrollar, para prepararse más, para poder, ¿verdad?, perfeccionar el don que Dios le ha dado. Entonces usted ahí se da cuenta, ¿verdad?, de que usted precisamente para eso ha nacido, no para ser médico, sino para ser un músico extraordinario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da cuenta usted, verdad? En esa plenitud que siente, ¿verdad? Y usted puede ver también cómo la gente le puede confirmar. Mire qué importante esto, porque hay mucha gente que nos está viendo en este momento, que lo que está realizando en este momento en realidad no le produce ni la satisfacción ni quizás los recursos que necesita, o puede ser que los recursos sí, pero no la satisfacción personal como individuo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en realidad no es para lo que Dios lo diseñó, no es para lo que Dios lo creó. Entonces, cuando va al trabajo, va arrastrando los pies, lo siente como una carga, siente un gran peso. Si hay un lugar donde no desearía regresar cada lunes o cada mañana, es a su lugar de trabajo, es al lugar donde él está realizando lo que está realizando. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón sabe muy bien que eso no ha nacido él para hacer eso. Pero qué contrario, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Vamos a citar el caso del jugador de fútbol Messi, ¿verdad? Que juega en el Barça, ¿verdad? De hecho, un saludo para los Barça, ¿verdad? Mire, este hombre, él sabe cuál es el propósito de su vida, él sabe cuáles son los dones que él tiene, ¿verdad? Y cuando él va a su lugar de trabajo, que es a un partido de fútbol, él no va a trabajar, él va a jugar, y de esta manera se gana los millones, ¿verdad? Que se gana, ¿verdad? Porque encuentra una satisfacción en el propósito de su vida. Entonces eso es importante. Muy bien. Alguien alguna vez dijo, una persona de Dios dijo, no hay nada peor en la vida que ser exitoso en aquello a lo cual Dios no te llamó a ser. Así que es muy importante realmente, como decía el pastor, tomar el barco que nos lleva al destino profético de nuestro propósito, del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pero sí, pastor, nos gustaría seguirlo escuchando. Y por ejemplo, usted dice, bueno, en el interior del corazón, ahí está lo que Dios depositó, la semilla que el Señor depositó para que nosotros creciéramos y floreciéramos. Ahora bien, por ahí alguien puede decir, sí, pero va a sonar como a chiste, ¿verdad? Alguien puede decir, sí, pero a mí lo que me gusta es beber, alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Recuerde que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que desde el momento que decimos, uno de los propósitos es que yo refleje la imagen y la semejanza, el físico y el carácter de Dios, obviamente usted ahí se va a empezar a dar cuenta de cosas que a usted le gustan que realmente no provienen del corazón de Dios. Y es ahí donde usted lo compara y usted empieza a desechar. Por ahí el ejemplo que le puse, digamos que es extremista, ¿verdad? Pero lo que quisiera es como puntear bien que no necesariamente cosas carnales que a usted le gustan es que están en el corazón de Dios. Pastor. Sí, bueno, yo pienso que eso se determina y se define con respecto a los resultados, ¿verdad?
porque sabemos que una persona en ese ejemplo extremo que usted puso, que practica eso, que eso es lo que desea, le va a llevar a ruina, le va a traer a un propósito final de muerte y de destrucción. Pero miremoslo desde el punto de vista, por ejemplo, en algún momento siempre, gracias al Señor, aprendí a leer y a escribir a los 5 años. Así que entonces cuando ya fui a primer grado, ya mi padre ya me había enseñado a leer y a escribir. Siempre me gustó escribir, ¿verdad? Siempre me gustó estar redactando, estar tomando nota. Entonces, ahora cuando me siento para escribir los mensajes que Dios me inspira, o las predicaciones o las conferencias, entonces miro yo que en realidad tengo ese don, ¿verdad? Y que a través del tiempo lo he venido desarrollando. Le diré que como este es un destino profético, quiero declarar, ¿verdad? Porque así es que dentro de poco estaré ya presentando algunos libros que ya estoy trabajando, ¿verdad? Porque como le reitero, puedo ver a través del tiempo, ¿verdad? Que eso que me gustaba me ha conducido hacia un propósito, que va a ser un propósito de bendición, porque todo eso que Dios ha puesto en mí es no solamente para mi bendición, no solamente es para mi provecho, sino también para el provecho de muchas personas. Hay un escritor que se llama Myles Munroe y él formula una pregunta y él dice, él pregunta, ¿sabes dónde se encuentran los mayores tesoros del mundo? Vamos a contestar esa pregunta cuando regresemos de comerciales. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Destino Profético. Seguimos con el pastor Benítez. Él nos estaba hablando de la importancia del propósito. Pastor. Mire qué riqueza hay en el propósito, ¿verdad? Porque es una semilla en la cual hay mucho fruto. Es una semilla que trae riqueza, que puede bendecir y edificar a muchas personas, no solamente al poseedor de ese propósito. Le comentaba que Myles Munroe, él formula una pregunta en uno de sus libros y él pregunta, ¿sabes tú dónde se encuentran las mayores riquezas de este mundo? Y entonces él responde, las mayores riquezas de este mundo no se encuentran donde tú estás pensando, en las minas de diamantes de Sudáfrica o en los pozos petroleros del Medio Oriente. No, las mayores riquezas de este mundo se encuentran en los cementerios. En los cementerios. ¿Por qué? Porque allí en los cementerios yacen los mejores libros que nunca se escribieron, las mejores canciones que nunca se cantaron, los mayores inventos que nunca se inventaron, porque las personas que traían ese propósito para realizarlo no se dieron cuenta que ese era su propósito de existencia. Pasaron por esta vida, murieron y se llevaron consigo toda esa gran riqueza, ¿verdad? Que hubiese sido de edificación para ellos como también para nosotros. Entonces, eso es lo importante del propósito, porque cuando usted entiende cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es el propósito de Dios con respecto al lugar donde usted ha nacido, donde usted se encuentra en este momento, se va a dar cuenta que existen 3 tipos de personas, ¿verdad? Aquellas personas, el primer grupo o el primer tipo de personas que no se dan cuenta de lo que está aconteciendo. Luego está el segundo grupo de personas que preguntan qué fue lo que aconteció. Pero está el tercer grupo, que es el grupo de las personas que provocan, que producen los acontecimientos. Entonces, una persona con propósitos definidos en su vida son los que producen los acontecimientos. Entonces, qué importante es ello. Definitivamente tú y yo hemos nacido para ser líderes. Esa fuerza interna que cada uno de nosotros tiene se levante, porque este país necesita cambios, y no solamente Honduras, pastor, alrededor del mundo. De hecho, vivimos situaciones alrededor del mundo que son caóticas, y eso es producto de que la mayoría de las personas aún no conocen el propósito por el cual Dios los envió a la tierra, porque el propósito de Dios no solamente es para aquellos que trabajamos en un ministerio, no, el propósito es para todo aquel que nació en la tierra,
porque dice la Biblia que Dios nos formó del polvo y que sopló de su espíritu en nosotros para que tuviéramos vida. Así que todo ser humano tiene un propósito en esta tierra y no es el pecado el que te va a apartar de él. Dios quiere, por eso es que el Padre mandó a Jesucristo, y lo volvemos a retomar nuevamente, mandó a Jesucristo a la tierra para que tú tuvieras una oportunidad nuevamente de conquistar ese propósito por el cual Dios te formó, porque realmente ese propósito es grande, es maravilloso. Ahí donde tú estás, dentro de tu corazón, piensa, analiza. Si yo me enfoco que soy imagen y semejanza de Dios, y en base a lo que yo tengo en mi corazón que me gusta, que me agrada, dentro de ese parámetro de ser imagen y semejanza de Dios, entonces descubre ese propósito, porque como ya dijimos, el propósito es dado por Dios, el propósito no es dado por hombres. Cualquiera te puede decir, no, es que tú deberías, como decía el ejemplo del pastor, es que tú deberías de ser doctor. Si ese es el propósito por el cual Dios te mandó a la tierra, pues hazlo. Pero no, el propósito no es dado por hombres, el propósito es dado por Dios. Por eso es que ese propósito es intransferible, es incambiable, es poderoso, porque definitivamente nosotros tenemos el ADN de Dios. Pastor. Claro que sí, fíjese que lo que usted dice tiene un fundamento bíblico, porque por ejemplo cuando leemos Proverbios 18:16, dice lo siguiente: su don le abrirá camino al hombre y lo llevará delante de los grandes. Entonces, fíjese que cuando habla acerca de don, habla acerca de ese propósito que Dios ya ha puesto en la vida de la persona, porque el don no lo da el hombre, el don lo da Dios. Y dice la Biblia que ese don le abrirá camino al hombre y lo llevará delante de los grandes. Qué interesante es mencionar entonces que tampoco no es la educación o la información que el individuo recibe quien le va a dar éxito, quien le va a abrir camino en la vida, sino el propósito y el don. Por eso la importancia de saber cuál es nuestro don, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mencionaba usted también acerca de que esto tiene que ver no solamente con las personas que son creyentes, esto tiene que ver con toda la raza humana, ¿verdad? Con todos los seres, ya sea humanos, ya sea en lo espiritual como también en lo secular. Y usted hacía mención acerca de aquellos funcionarios, ¿verdad? Porque hay crisis, ¿verdad? Carecemos de tanto, de valores principalmente, de propósitos, ¿verdad? Pero pongamos por ejemplo el caso de un funcionario público, ¿verdad? Sabe que algunas veces los funcionarios pueden tener, o la gente que está en autoridad puede tener un propósito incorrecto con respecto al lugar donde se encuentra, ¿verdad? Tal vez el propósito de él es hacer dinero, el tener una posición mayor, el poder tener un cúmulo de poder más grande, pero yo creo que el propósito correcto por el cual Dios le pone en un lugar tiene que ser para servir a los demás. Y ese es el ejemplo bonito que tenemos en la vida de Jesús, quien Jesús, siendo el Dios todopoderoso, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios, dice que vino a la tierra no para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces podemos hacerle un llamado, ¿verdad? A aquellas personas que hoy en día están ocupando un lugar de poder, un lugar de autoridad dentro de la sociedad donde vive. Queremos decirle de que Dios lo ha puesto en ese lugar y que el propósito principal por el cual usted está ahí es para servir a los demás. Muy bien ese ejemplo, pastor, porque definitivamente él habló de Jesús, que es nuestro modelo a seguir, tanto físicamente porque él nos hizo a su imagen, como a semejanza, su carácter, al carácter del Dios mismo. Y fíjese que en esta mañana es tan importante porque así como el diablo engañó a Adán y a Eva, pastor, diciéndoles que podrían llegar a ser iguales que Dios cuando ellos ya eran imagen y semejanza de Dios, así el pecado te puede tener engañado en esta mañana porque tú estás viviendo en una vida delictiva de pecados, como la Biblia lo menciona. Yo siempre menciono la Biblia, pastor, porque la Biblia es el único lugar donde yo me puedo esconder. Es el único lugar donde yo puedo vivir, es el único lugar que realmente me puede alimentar y es el único lugar que realmente me hace crecer. Porque ahí está definitivamente el carácter de Dios, de Jesucristo que nos enseñó. Pero en esta mañana ya estamos a punto de terminar y yo necesito que hablemos de lo más importante, que es que tú le des tu vida a Jesucristo. Porque ese es el inicio, esa es la pauta para que haya un cambio sobrenatural en tu vida y que las cosas se empiecen a manifestar de una manera poderosa. Pastor, yo le voy a dar el privilegio para que usted en esta mañana nos ayude a hacer esa oración de fe, para que todo aquel que nos ve
tenga la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón. No es casualidad que tú estés con nosotros en esta mañana. No cambies el canal, no lo cambies. Este es el momento más importante, este es el punto de partida y tú verás lo importante y lo maravilloso que es manifestarse en el propósito de Dios, que es haber sido hechos a su imagen y semejanza, pastor. Claro que sí. Yo creo de que con seguridad muchas de las personas que en este momento nos están viendo no fue por una coincidencia de la vida que usted sintonizó este programa. Es que Dios tiene propósitos de salvación y de guianza para su vida. Posiblemente usted que en este momento nos está viendo, quizás usted no sabe qué hacer con su vida, quizás usted ha probado de todo, quizás usted ha buscado en todo lugar, pero no encuentra el sentido real de su existencia, no encuentra eso que le provoca la satisfacción por lo cual usted ha nacido. Yo quiero decirle, solamente en Dios usted puede encontrar ese propósito, ese destino, solamente en Dios usted puede encontrar la razón de su existencia. No lo busque, no lo siga buscando más en esos lugares donde ya ha ido y que más bien le ha provocado más insatisfacción y vacío en su corazón. Venga el Señor, venga Cristo. Yo quiero testificarle, en Dios encontré mi real propósito, porque en algún momento de mi vida yo pude entender que el que me había diseñado y el que me había creado, Él era la fuente primaria para encontrar mi verdadero propósito en Dios. Y yo quiero invitarle en esta hora para que venga a Cristo. Usted que anda por la vida sin saber a dónde ir, usted que anda por la vida sin saber qué hacer, venga a Cristo. Yo quiero motivarle para que en el nombre de Jesús en este momento haga una oración conmigo y me acompañe en esta oración y diga: Padre, en esta hora vengo a ti en el nombre de Jesús para que perdones todos mis pecados. Señor, el primer pecado que he cometido es vivir a espaldas de ti, que eres mi dueño, que eres mi creador. Y Señor, en esta hora yo te pido que vengas a mi vida y que el poder de tu Santo Espíritu venga sobre mí para que puedas guiarme, para que puedas salvarme, para que puedas revelarme cuál es el propósito por el cual yo he nacido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta mañana en su programa Destino Profético. Los esperamos el siguiente domingo a las 9:30 de la mañana. No te lo pierdes.